de una charla en donde tratamos de charlar con personajes clave del mundo de la cultura en San Pedro, o porque son sanpetrinos o porque de alguna manera San Pedro disfruta de lo que estas personalidades hacen. En el caso del día de hoy tenemos a un gran maestro que San Pedro ha disfrutado durante años. Y estamos hablando del maestro Jorge Gallegos, quien está aquí con nosotros. Vamos a escuchar de él, de viva voz, que nos platique quién es, pero por lo pronto sepamos pues que es un pianista, amante de la música y promotor de unos conciertos de piano que se llaman Sala Beethoven, que es también una empresa, Sala Beethoven, pero los conciertos Sala Beethoven es tal vez la forma como más personas te han conocido aquí en San Pedro. Bienvenido, muchas gracias de estar con nosotros. Muchas gracias, Marta, es un placer de poder estar en este foro donde ya, aunque tiene relativamente poco tiempo de haber empezado, ya has tenido una buena cantidad de excelentes entrevistados. Hay muchos personajes en San Pedro que aman la cultura, el arte y en especial la música, y en especial dentro de la música el piano. Parece como si San Pedro tiene afinidad con pianistas, o sea, como hay mucho interés en el piano. Tú, por lo que sé, desde niño empezaste, como muchos niños en San Pedro y en Monterrey, que empiezan con clases de piano. Y te acercaste a los 6 años, me decías. Mi pregunta es, ¿esa pasión por el piano fue creciendo? ¿La descubriste? ¿Fue así un momento clave en tu vida? ¿O nada más así como una especie de destino que ya se quedó ahí contigo? ¿Cómo fue el piano para ti? Bueno, viéndolo desde la perspectiva de un niño de 6 años, realmente no tenía muy claro qué era hacia dónde me dirigía, ¿no? ¿La tomabas como matemáticas? Sí, como una clase, quizás, digamos, diferente. Siempre ocupó un lugar aparte de lo que fueron mis estudios regulares, pero sí no tenía una idea del mundo de los conciertos ni nada, simplemente me gustaba el piano. Y después no pasó contigo que creíste que ibas a ser concertista, porque lo que entiendo es que llegaste a estudiar tus estudios universitarios y no fue el piano tus estudios universitarios. No, porque en aquella época, estoy hablando de los años 60, la carrera no era como hoy, que la música es más cercana o más posible como profesión única. Entonces estudié en el tecnológico, ingeniería, pero mi pasión siempre fue el piano, definitivamente. Es nada menos a raíz de esta plática que estaba agendada contigo, empecé yo a recordar de cómo es toda esta obsesión. Cuéntanos, ¿qué recordaste? Toda esta obsesión con pues es una obsesión. ¿Qué novedad o sorpresa tuviste contigo? Es una obsesión, así la caja negra te atrae. Sí, había algo de eso, bueno, así tanto como caja negra piensa uno más bien en el féretro. Sí, bueno, aunque caja negra también son los pianos, ¿no? Son unas cajas negras, ¿no? Sí. Pero de niño, me acuerdo, primarias, y así los niños estaban dibujando aviones o barquitos, y yo dibujaba pianos de cola, le pintaba la cola y abiertos. Se me ocurre, Jorge, que tu ingeniería, ¿qué tipo de ingeniería es? O sea, ¿te gusta la ingeniería del piano también? O sea, ¿te gusta abrirlos No y verlo tanto, la verdad no. ¿No te gusta afinarlos? Esos estudios de ingeniería en el tecnológico fueron más bien motivados por algo como la moda, ¿no? O sea, que
qué profesión era la más chic. y IMA, ingeniero mecánico administrador, en aquel entonces era muy bien vista por aquellos que realmente no teníamos ninguna afinidad con andar entre las máquinas llenos de grasa y todas esas cosas, que nos gustaba algo más, un poco más limpio. Sí. Entonces, IMAS sí, porque aparte los IMAS eran los que eran los jefes de departamento, los directores, etcétera, eran gente de otro nivel. Y entonces tus estudios de piano fueron en paralelo con tus estudios siempre, con la... Siempre, y inclusive yo ya di conciertos solo a los 12 años, a los 14, a los 18, mientras estaba en el TEC, en la prepa, di un par de recitales. Me acuerdo, era muy interesante porque no sé si te acuerdas de la cafetería central. Claro. Sí, la cafetería central, ahí era donde tenían el piano de la SAT guardado. Y me lo prestaban en el verano para que yo practicara para los conciertos. Pero con la condición de que me abrían en la noche y me abrían en la mañana para dejarme ir. Wow, tenías que dormir en la caja negra. Sí. No dormía prácticamente, estaba yo viviendo de noche, dormía en un día, mi papá me traía en la noche al TEC y me recogía a las 6 de la mañana, una cosa de esas. Y después de terminar tus estudios es que te otorgan una beca para irte a París. Exacto. ¿Y eso cómo cambió tu vida? Totalmente, o sea, fue... O sea, el plan de ingeniería se guardó. Sí, y se guardó, fue una pena, aún para mí porque... Para tus padres, sobre para todo. mis padres, sí. En el 8º semestre ya faltaba un año para recibirme. Pero finalmente, como decían de Hernán Cortés, quemé mis velas y me fui a París y estuve prácticamente 6 años en Europa, algunos intermedios en Estados Unidos, pero ya francamente la música llegó a ser ya en la realidad mi vida, porque mentalmente había sido siempre, ¿no? Era nomás la concreción de aquello, ¿no? Y después, estando allá, se concretó, dices tú, la música para ti, pero la idea de regresar y hacer ¿qué? ¿Cómo la viviste? Bueno, sí hay una cuestión que tuvo mucho que ver, una nostalgia, ¿verdad? Por estar con la familia, y todo un reto para saber qué es lo que podría yo hacer aquí. Aterricé aquí y realmente fue en el 78, en el 76. Regresé, no había mucho que hacer, estaba yo medio desesperado. Y un amigo me invitó y me dijo, vente a la Universidad de Texas en Austin, está muy bien aquí el departamento y pues seguir estudiando aquí. Y conseguí una beca también para UT Austin, que fue interrumpida porque fue en el 76 que ocurre la primera gran devaluación en México, con Echeverría como presidente. Nosotros siempre, no sé si recuerdas, siempre habíamos estado $1 igual a 12.50 por 20 años o 50 años estuvimos así, no sé, era ya como fijo, y de repente, pum, devaluado y al doble. No podía cambiar yo ni siquiera a cualquier tipo de cambio en Austin, tenía que ir a San Antonio a un banco que me los cambiaba en lugar de 12.50 a 25. Entonces estuvo duro, ¿no? Te volviste la mitad de pobre, pues. Sí,
Y luego, pues finalmente terminé como pude el semestre, me regresé a Monterrey, estamos hablando del 77, que por otro lado fue un año muy productivo para mí. Curiosamente, algunas cosas se acaban y otras cosas surgen. Siempre es así, ¿verdad? Sí, afortunadamente. Sí. Entonces, así se ven después, ¿verdad? En el momento estás... En el momento estás que te lleva el tren, pero sí, sí. La verdad, si lo ves ya en retrospectiva, qué curioso haber regresado a Monterrey por esta circunstancia de la devaluación y que en junio del 77 se empieza a gestar, más bien ya se estaba gestando desde antes, la Escuela Superior de Música y Danza. O sea, ahí fue una coyuntura importantísima para mí, porque tuve la oportunidad de ser el primer coordinador del área de música, y las primeras reuniones de la escuela, que apenas estaba siendo remozada y pintada y eso, fueron en casa de mis papás, porque no había dónde juntarse. Qué lindo es el espacio, ¿verdad? O sea, ya sí. Estaba, siempre comenzó en el convento. Ahí, en el Colegio de las Damas, fue ahí, pero se inauguró en septiembre y en junio, julio ya estaba con reuniones en mi casa, con un plan de maestros, etcétera. Luego ya fue sujeto de muchas otras remodelaciones y cosas. ¿Y comenzó por quién? O sea, fue, porque siempre hemos hablado de doña Carmen, ¿verdad? Que estuvo involucrada, pero ahora que lo pienso, suena raro que haya sido como la esposa de un presidente que estuviera involucrada, ¿no? Bueno, de hecho, digo, como todas las esposas de presidentes tienen un poder. Uh-huh. Pero ¿por qué en Monterrey? Está curioso. Bueno, el impacto de doña Carmen Romano de López Portillo no fue solamente en Monterrey, fue nacional. Ajá. O sea, su fascinación con el piano fue algo realmente... Igual de sospechosa la obsesión como la tuya, ¿verdad? Nomás que con más recursos. Sí, que ella viajaba con su piano a todos lados. Sí, y si no cabía en la puerta del cuarto del hotel, tumbaba en el muro y lo metía. Digo, cosas así, ajá. Muy de teatro, ¿verdad? Pero fue una verdadera pasión de ella. Una amiga mía fue su maestra de piano en México. ¿Y ella tocaba el piano bien, doña Carmen? No lo sé, nunca comentamos sobre eso. Mi amiga Guadalupe Parrondo, una pianista de origen peruano, empezó a ser su maestra cuando López Portillo era secretario de Hacienda, antes de llegar a presidente. Entonces, con una historia tú sabes que tus amigos antes de que eres presidente son muy importantes, ya cuando eres presidente, ¿no? Entonces, volviendo a la cuestión de la escuela, creo que quien está más calificada para hablar sería nuestra amiga Bárbara Herrera de Garza, una increíble persona y una increíble presidenta del patronato de la escuela. Ya vino y nos platicó aquí. Bueno, muchas personas, hace una semana estuvo también por aquí Arnoldo Nerio, quien también nos platicó de cómo para él fue también importante la escuela de música. Sí es interesante saber que la Escuela Superior de Música parece como que determinó un Monterrey antes y un Monterrey después, en términos de la consolidación de una música más profesional y una sensación de formación que no requerías pues ir a la Ciudad de México para obtener algo de tan buena calidad. Claro, ciertamente, o sea, un proyecto de esa magnitud y máxime que a través de los años ha tenido un desarrollo y una consolidación importante, no podía pasar desapercibido. O sea, quien sea músico en Monterrey tiene algo que ver con, o algo sí. De estar relacionado con la escuela. Sí.
Y ahí tú recibiste varias premiaciones y una especial. Cuéntanos de este premio que te dieron, del Águila, no sé qué. Ah, ¿Qué significa eso? pues resulta que en el 77, que fue ese año que yo te dije muy especial, di un par de conciertos en Europa y de regreso me dieron esa condecoración. Se supone que el Águila de Tlatelolco, así es como yo lo entiendo. Y tuve que ir al Google para ver cuál era la realidad de esta condecoración. Y según esto es una condecoración, la máxima condecoración para nacionales, para mexicanos. Y el Águila Azteca es la condecoración para extranjeros. ¿En términos de lo que sea o solo de música? No, de lo que sea. Uh-huh, uh-huh. De lo que sea. Entonces sí, es una condecoración importante. ¿Y cómo vino a forjarse tu idea de hacer un espacio, una tienda, una manera de promover la venta de pianos? ¿Cómo nació el concepto de Sala Beethoven? Nació de tener que mantener una familia. O sea, francamente, yo daba clases también particulares, pero no era suficiente. Entonces empecé a vender pianos y eso fue progresando y ha sido un aspecto importantísimo en mi vida, no solamente porque he seguido jugando con lo que me gusta jugar. Sí. Antes batallaba para conseguir un buen piano para estudiar. Ahora tienes 5, ¿sí? Maravilloso. Tengo 100 más o menos. Wow. A la disposición, pero sí es importante, es una cuestión de como que se conjugaron muchas cosas, la venta de pianos. Ahorita, por ejemplo, uno de mis grandes deseos fue ser distribuidor de Steinway, y hace 10 años que me otorgaron la distribución. Fue muy difícil, pero son cosas que se van dando con... Cuéntanos de los pianos. ¿Cuál es esta fascinación por los Steinway? O sea, ¿verdaderamente es así como que una cosa maravillosa o es más la reputación? ¿Cómo han avanzado los otros que son menos artesanales? Hay quienes piensan, no, pues los Yamaha están bastante buenos. Cuéntanos, ¿qué implica la construcción de un piano? Bueno, más que todo ya viéndolo y sintetizando el tema, ¿verdad? El trabajo que hizo el señor Steinway desde un principio y luego con los años venideros, estamos hablando que Steinway tiene 160 años de existencia, tiene 150 años de dominar el mercado prácticamente. Wow. A pesar de los chinos y los rusos y todo. Increíble. Sí, han sido ciertas aportaciones técnicas que hacen de Steinway único y que, como están patentados, no los pueden usar otras compañías. Ya. Entonces hay ciertas cosas que no se pueden lograr. Y por otro lado, yo mismo lo he comprado en la tienda. Tengo un Kawai, diferentes pianos, marcas. Y por más que quieras ser frío en cuanto tienes que doblar las manos, o sea, no hay quien lo haga como Steinway. Fíjate. Es increíble, ¿no? Sí. Y hay pianos que realmente son una maravilla, pero les falta 2, 3 cositas para llegar a... Es como los violines, los Stradivarius. O sea, ¿por qué un Stradivarius cuesta $2 millones y un violín muy bueno alemán te cuesta $10,000? Hay algo en ellos, ¿no? Sí. Y siguen haciendo las cosas en forma artesanal. Si tú vas a la fábrica, hay 2 fábricas en Nueva York, y en Hamburgo, al día se produce 1 millón de piezas. 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 1 millón de pi
1 o 2 pianos de cola, y ves cómo van todo el proceso, y todo, hay máquinas evidentemente, pero manejadas por gente, y no es computadoras y cosas así. Algunas partes sí, pero en general es mucho de la cosa física, Pero es el tipo de madera, es todo. pero sobre todo esas patentes que te digo, que hacen la gran diferencia. Ahora, en cierta forma... ¿Y qué gran compositor compuso ya en un Steinway? Porque los compositores, por decirles algo, pues no sé, Chopin no estaba pensando, a ver, va a sonar así en el piano Steinway. No, bueno, ellos no pensaban en ningún piano en particular. Se ayudaban del piano para componer. En la época de Chopin, pues estaban los pianos Erard o Pleyel, que ahorita son como una caricatura con respecto. ¿De cuándo es el piano, el inicio del piano antes? Hace como 20 años se celebraron los 300 años. 300 años. Sí. Un instrumento relativamente nuevo comparado con la lira, no sé. Sí, de hecho fue un italiano el que lo inventó. Del clavecín pasó al piano. Del clavecín, una combinación de Pianoforte. más que todo del clavicordio. El clavecín tiene como las uñitas que rasgan las cuerdas, como si fuera de guitarra o como arpa. Y mientras que el clavicordio ya lleva martillos, que son los que pegan. Pero en principio es así, o sea, la evolución va de clavecín a piano, es muy, muy evidente, ¿no? Cuéntanos de esta faceta de empezar a pensar cómo hacemos grandes conciertos de piano, y me imagino que tu idea al inicio fue como, pues, hacías también un poco de conocimiento del público, la marca de Sala Beethoven, la compra y venta de pianos. No todo así es tan maquiavélicamente pensado. O sea, no hay una planeación donde mi fascinación por el piano haya sido para luego tener a Steinway. No, o sea, se han dado en forma, se puede decir, natural, como por ejemplo lo del Festival Internacional de Piano. O sea, yo no tenía ninguna razón concreta ni económica de por qué promover un festival de piano. O sea, claro, se puede pensar que eso coadyuva la venta de pianos, claro, sí. Pero no era para eso. Era para satisfacer una necesidad mía, personal, de estar en contacto con los pianistas, con los que he estado siempre en contacto. O sea, con todas aquellas gentes que dejé en Europa, y no nomás en Europa, sino yo cuando era alumno del Tecnológico, cuando estaba en prepa, había el Departamento de Difusión Cultural que estaba cerquita de la Cafetería Central, estoy hablando de los años 60, y ahí había una oficina de difusión cultural. Yo estaba más en difusión cultural que en otras partes, o que con los amigos en la cafetería. Me gustaba. Y al director, licenciado José Ordóñez, en aquel entonces, no le gustaba ir al aeropuerto a recibir a los pianistas y cosas así. Entonces me decía, Jorge, ve tú por ellos. Yo encantado. Y desde entonces, muchos de mis grandes amigos y famosísimos pianistas que conozco, vinieron de ahí. De Nelson Freire, Michel Bloch, con quien yo estudié, o sea, muchos pianistas. Entonces yo eso ya lo traigo. Entonces yo en cierta forma tenía una nostalgia de lo que es estar como los aficionados a los toros, la peña taurina, que lo único que hacen es sentarse a platicar de toros. Bueno, a mí me gustaba sentarme a platicar de pianos, de pianistas, de músicos, de compositores, y no lo podía hacer en el nivel que yo quería con las gentes de aquí. Entonces, si yo no puedo ir a Europa, pues traigo Europa aquí, ¿verdad?
Entonces, empezó así. Y se cumplieron 25 años. 25 años, el año pasado tú eres testiga, 176 conciertos a cargo de 98 pianistas de primer orden de 33 países. Y si ves las fotos de estos pianistas, los programas son de primer orden. Entonces, sí, es una cosa que incomprensible si no me conocieras en esa obsesión ya a grado último. Ahora, de hace 25 años a el día de hoy, o sea, estos 25 años, también ha habido el desarrollo de muchos más pianistas en Nuevo León. ¿Se ha generado una pequeña comunidad de manera que ya no sea, digamos, tan necesario traer a Europa acá porque pues se vive un poquito más? Bueno, yo pienso que definitivamente ahorita tenemos jóvenes que están tocando mucho mejor que nosotros en su época, ¿no? O sea, A su edad. A su edad, sí. Sí ha habido un progreso muy evidente y que seguramente va a traer enormes frutos. Ya hay gente perfectamente capaz de dar recitales de muy buen nivel. Pero y de mantener una conversación en torno a la música también, porque sí entiendo lo que tú creo yo, querías compartir en el sentido de que una cosa es ser un virtuoso y otra cosa es todo el ambiente, ¿verdad? El ambiente de irte a cenar con alguien que puede pues hablar a esa profundidad. Aportar eso, todo eso tiene que ver también con tu experiencia y los años que has estado en eso. Sí. O sea, no es lo mismo platicar en mi caso, yo tengo 73 años, acabo de cumplirlos. Felicidades. De hecho, hay algo que ahorita vemos antes. Quiero que me digas 5 minutos antes de terminar, porque no quiero que se pase sin... Que yo te lo recuerdo. Tú me dices. Para mí, por ejemplo, platicar con mis amigos de esta edad y que han pasado por ciertas experiencias y conocen ciertos repertorios, etcétera, es una plática que es irreemplazable. No es únicamente que te vas a sentar a platicar con alguien que sabe de música o no, es que ya haya destilado 50 años de su vida en eso. Entonces sí se requiere. Pero volviendo a la pregunta tuya, sí hay gente, inclusive cuando nació el festival, los primeros 10 festivales, hubo gente de Monterrey que tocó. Me propuse que siempre habría en esos lapsos, en esos primeros años, alguien. Tocó Rodrigo González, Gerardo González Guerrero, José Sandoval, Patricia Alvarado, Carlos Guzmán, alguno que quizás se me olvida, pero en todo caso, sí participaron conmigo. Luego ya decidí mejor concentrarme en los, no necesariamente extranjeros, pero en las verdaderas primeras figuras. O sea, de muchos pianistas en México que hay excelentísimos, solamente he invitado como a 3 en 25 años. O sea, Jorge Osorio, 10 veces. Silvia Navarrete, no tantas, pero la he invitado. Eva María Zuc, en paz descanse. Justamente acabas de mencionar a 2 mujeres en toda la conversación que habíamos tenido en la que yo veía tu mundo de pianistas como puros varones. Cuéntame de las mujeres, ¿estuvieron siempre presentes en el piano así como tú las ves? ¿O ha sido como una cuestión de, ¿te das cuenta, del 90-10%? No, para nada. O sea,
quizás no es 50-50 tampoco, pero sí hay la participación de la mujer y de cierto tipo de talentos. ¿Ahora es más evidente o siempre lo fue? Bueno, siempre ha sido. No, ahora es más, pero en su época, por ejemplo, Schumann se casó con la mejor pianista de su época en Europa, Claro. hablando de Clara Schumann. Este, Pero Clara es un excelente ejemplo de cómo pues su padre no le permitía. O sea, casi ella se tuvo que casar con su maestro, ¿no? Para poder continuar con el piano. O sea, era muy difícil para muchas mujeres hacer una carrera, sí. Sí, y estar en conciertos, no nada más ser pues entretenida para ir para los amigos de tu esposo, pero para estar en público o ser compositora, Sí, en todas las artes, en la filosofía también, en todos lados. La mujer ha estado algo relegada, tienes razón, pero hay talentos que irrumpen en una forma tan evidente que no los tapa el sol, no tapas el sol con un dedo. Sí. Estoy hablando, por ejemplo, de Marta Argerich. No la conozco. Marta Argerich es un poquito mayor que yo, pero conviví con ella y con otros amigos en Europa. Marta Argerich fue una de las grandes pianistas que ha dado el mundo. Ahorita, ¿De qué nació la Argentina. Mira. Muy amiga, íntima amiga de Nelson Freire, que también tenemos una amistad particular. Pero Marta es una pianista que precisamente ha abierto las puertas. Ahorita te puedo decir que el porcentaje de pianistas destacadas y que tienen una gran carrera, sí podría estar en el caso de 70-30, un 30% ya son mujeres todas. Qué bueno. Y sobre todo, bueno, hay muchas que han recurrido al glamour para... También, pues hay que hacerse valer de todo lo que se puede. Mira, el glamour y el ser diva no es nada más de las mujeres tampoco, ¿verdad? Hay muchos pianistas varones que son sí, claro, muy, muy teatrales también. Claro. Pero fíjate que nada menos hablando de las mujeres en el piano, es tan grande el mundo de los pianistas que hace un mes o dos siempre había oído hablar yo de Annie Fisher como una gran pianista, pero nunca la había oído realmente. Y ahora con esta maravilla del YouTube y tantas cosas que existen, empecé a oír sus grabaciones, me quedé fascinado. Ahorita casi todo lo que estoy oyendo es de Annie Fisher. y me di cuenta de una cosa muy curiosa. Luego, una entrevista de Marta Argerich, dice, la única pianista que yo respeto es Annie Fisher. Mira. O sea, me dio mucho gusto, una pianista de carácter. Haz de cuenta, ninguna diferencia con hombres. Inclusive, yo creo que la sensibilidad de la mujer tiene sus propios ángulos, ¿verdad? Que únicos. ¿Verdad? Y regresando a Monterrey, San Pedro y el piano, ¿cuántos pianos se venden en una...? Es así como... No son como todos los días. ¿Quién compra pianos? ¿A quién le cabe un piano? ¿Qué vecinos soportan el piano? O sea, pienso en... Piensas en todas las cosas malas, ¿no? No, en las dificultades. Si es una cuestión muy de clase social, económica en Monterrey o no. O sea, pienso que en otras culturas no es así. Que pues, si te vas a Rusia, pues en el departamento más chiquito cabe un piano, ¿no? Bueno, yo pienso que el piano, y tienes razón lo que dijiste antes respecto a San Pedro, que una ciudad que le gusta mucho el piano. Sí. Pero te puedo decir que esta herencia viene de las gentes que venimos de Monterrey. Yo soy sanpetrino, soy regiomontano también. Ajá. Nos cambiamos del obispado a San Sí. Pedro, pero lo que pasa es de que Monterrey en sí
siempre fue una ciudad de pianistas. ¿Y eso es porque por nuestra cercanía a Francia? ¿De dónde viene esa idea? Todo eso surgió con el nacimiento de la SAT, de la Sociedad Artística Tecnológico. Creo que pocas instituciones... Qué interesante tu perspectiva, sí. No, sí, yo la viví de cerca. Yo iba por los pianistas al aeropuerto. Ajá, tú eres un ejemplo de... Pero lo curioso fue que después, yo no sabía en aquel entonces, que me iba a casar con una sobrina del fundador de la SAT. O sea, no estaba dentro de mi conocimiento. Pero fue don Roberto Guajardo Suárez, que fue el que inició el tecnológico por instrucciones de don Eugenio Garza Sada, quien ya siendo de los primeros rectores del TEC decidió crear la SAT a los 3, 4 años de iniciado el TEC. Fue una propuesta muy inmediata. Si tú quieres, una institución que apenas estaba en edificios provisionales, ya tenía una SAT. Y creo que eso nos permitió traer a la ciudad eso y el dólar de 12.50, porque eso fue muy importante. En aquel entonces, el turista que más gastaba dinero en Europa era el mexicano. Propinas, o sea, porque en realidad el dólar era muy barato y todo lo pagabas en dólares, entonces pues, no te dolía tanto, ¿no? Entonces tú podías pagar en aquel entonces a Arthur Rubinstein, Victoria de Los Ángeles, a Yehudi Menuhin en el violín, Pablo Casals, o sea, podías traerte a quien quisieras. Y fueron esas temporadas en la SAT, en el Cine Florida de la Calzada Madero, que ahí era como mi segundo hogar, a pesar de las ratas que te pasaban por ahí en la noche, el día del concierto, ¿no? Pero bueno, todo eso que ha fomentado ese gusto bueno, en aquel entonces también tienes que pensar que de los 10 programas anuales o 12 en las suscripciones de la SAT, al menos 6 o 8 eran de pianistas, puros pianistas. Y no es de extrañarse, primero porque así es en grandes partes del mundo, pero también es muy económico, pagas un pasaje de avión. Sí, no un coro de 30 personas o una sinfónica. Pues. O el ballet de no sé dónde, sí. Es más difícil. Entonces, por muchas razones se formó esta cultura que fue la que tangencialmente me pegó como en esta obsesión, porque yo iba a la SAT y veía a estos grandes pianistas y evidentemente yo soñaba con hacer algo así. Entonces, cuéntanos como cuántas personas compran un piano al año. No soy el SAT, el Hacienda. Okay. Estamos aquí ya contabilizando tus ingresos. No. Pero quiero saber, pues, es decir, es como comprar un colchón a una familia. No, el piano sigue siendo un instrumento de cierto valor. O sea, el piano decente más actualmente te puede costar 70,000 pesos. Entonces es casi un carro, pues. Es casi un carro, sí. Desgraciadamente. O sea, yo quisiera que lo subiera de 40 y de 30. Y ahí viene un problema gravísimo, que la gente a veces opta por el piano usado. Usado, muchas personas. Y ahí es el principio del fin, porque la disponibilidad de pianos usados buenos está muy limitada. Sí, entonces pues ya no es lo mismo porque el sonido y se te porque nadie te va a decir, nadie sabe de pianos, cuando menos entre los padres de familia que quieren un piano para su hijo. Y ahorita hay cantidad de gente deshonesta que está vendiendo cosas horriblemente. ¿Cómo ha pegado los pianos eléctricos? O sea, el teclado. Que tienes ahora pues la opción de piano normal, ¿verdad? Es decir, le pones ahí. Yo no quisiera hablar mucho de teclados en cuanto a esos tecladitos que hay de medio pelo,
sino prácticamente lo único que podríamos considerar como un instrumento de estudio o que pudiera simular a un piano acústico serían los teclados de 88 teclas, teclado completo, con las teclas pesadas, que tienes un mayor control. Y ese sería lo mejor. De hecho, yo a las gentes que tienen hijos que estudian piano y que están por comprarse un piano por 20, 30 o 40 mil pesos usado, digo que no lo compren porque lo más probable es que esté mal. Que se compren esto que vale 15 o 20 y por lo pronto está mejor que tener un piano acústico malo, que no afina. Sí, que, desafinado y sí, se te echa a perder el oído y las ganas de aprender, ¿verdad? Claro, es es muy importante no perder de vista este ángulo para los estudiantes. ¿Y tú sientes, bueno, que tu trayectoria, ya estamos llegando ahora hacia el fin, por si nos quieres platicar algo especial, Sí, pero cuéntanos cómo sientes tu amor con el piano y tu haber pues compartido con los sanpetrinos ese amor, o sea, si sientes que has dejado una huella estos 25 años, te sientes contento, sientes que hay mucho por hacer, ¿cómo es tu evaluación? Yo quisiera pensar que sí ha aportado algo. ¿En qué medida? ¿Qué tan hondo ha calado esta actividad? No lo sé, pero en sí ha sido una labor muy importante y precisamente toca la casualidad que ahora el 27 de agosto, hace ¿cuántos días? El jueves fue el 27. El jueves fue mi cumpleaños. Mira. Y recibí una carta, un email de una persona a quien yo estimo mucho, que me dice unas cosas interesantes que realmente me emocionaron muchísimo, porque esta persona, él, John Leach, y su esposa Noretta Conchi, una gran pianista italiana, viven en Londres desde hace muchos años. Ellos formaron un instituto o una fundación, se llama Keyboard Trust, con la idea de ayudar a los jóvenes pianistas a lanzar sus carreras. Qué bien. Obviamente con un filtro enorme en cuanto a la calidad. De hecho, por 15 años he estado trayendo a algunos de estos pianistas a mi festival. El último de ellos fue Marian Batsashvili, que no sé si te recuerdas. Sí, sí me acuerdo. Estás hablando de una artista que está conquistando Europa por todos lados. Y por eso digo que con un filtro enorme. Sí. Todos estos pianistas que ellos me recomendaban eran siempre garantía. Primeras figuras, ¿no? Y seguramente la última vez en que los podría yo traer por esos honorarios. Pero en todo caso, John y Noretta, que andan en sus 90 años, ¿ya? Han dedicado sus vidas al piano y a la promoción de estos pianistas, y me escribieron algo que me conmovió y que lo he tenido que... ¿Dónde quedó? Qué horror. Se me hace que se me cayó. Cuéntanos de qué se trataba. No, fíjate que resulta que traía el papel, pero no es por presumir, pero estoy estrenando traje y tenía las bolsas cerradas. Entonces la secretaria me hizo el favor de me las descosió. Yo creo que en esos trajines se me cayeron los papeles. Bueno, pues pero afortunadamente aquí lo tengo en mi correo. Te lo voy a leer porque está muy fácil de ubicar. Pero qué bueno que hay estas fundaciones que permiten pues a los jóvenes talentosos ver la posibilidad de vivir de esto, porque ahora pues tienes que competir con chinos que se dedican a esto desde los 3 años y están ahí. El problema con haber perdido estos papeles es que venía la traducción de la carta que me
que me dieron, que me mandó John, pero básicamente en español dice: queridos Jorge y Rosario, esta es una, llama el Red Letter Day, que es una como fechas especiales que tú señalas en rojo para la música clásica en México y para todos tus amigos que a través del wide world, del amplio mundo, están celebrando contigo. Uh-huh. Todos nosotros tenemos causa para estar en el entendimiento o enterados de todo lo que has logrado para el pianismo y los momentos felices para el pianismo, en los momentos felices o en las épocas felices o en las épocas oscuras, como ahora, y aún las oscuras se iluminan cuando pensamos que en tu vida y tus logros hay muchas vidas a las que has traído alegría y felicidad. Qué bien, qué amable. Lo otro no es una forma muy que ojalá que parte de eso que yo he dado me sea reembolsado. Regresado al menos. Sí. Regresado hoy y a través de toda una larga vida, etcétera, etcétera. With much love and happiness. A mí lo que me llamó mucho la atención de esos, dice: Noreta, John, and all your grateful friends at Keyboard Trust. Me conmovió muchísimo recibir esto en este momento en particular, por la edad y por las circunstancias donde, como tú decías, 25 años de un festival maravilloso, como que le da un sentido a la vida, ¿no? Claro. O sea, estas grandes gentes de 90 años que han dedicado todos sus esfuerzos y sus dineros a esto, me lo están diciendo a mí. Lo que estás haciendo ahí, tenemos 20 años de conocernos y han seguido, porque he traído sus propuestas, han seguido mi vida y todo esto, como diciendo: estás bien. O sea, hay pura pasión y sí, muchos te lo agradecemos, el estar ahí sin gran equipo de secretarios o de personas que estén detrás apoyándote ahí, todo muy casero. Director de mercadotecnia o director de... Sí, el diseño del papelito, la foto, tantas cosas que hemos visto que es tu pasión y la perseverancia. El ingeniero, no sé si llegaste a conocerlo, seguramente te han platicado de él porque fue una figura importante en la cultura de Monterrey y de San Pedro, José Emilio Amores. ¿Sí te han platicado? Sí lo conocí, sí. ¿Lo conociste? Sí. Bueno, José Emilio Amores pues es todo un personaje para mí. Me conoce desde mis primeros pasos en el tecnológico y recuerdo haber ido a su oficina. Él era director de la carrera de las ingenierías, del área de ingeniería. Entonces alguna vez fui a platicar de mis pasiones por la música. Y como él cogea del mismo... absolutamente. Sí, pero tengo el gusto de que los últimos años, los últimos 10, 15 años de su vida, fue al festival. No le fallaba a un concierto. Y siempre decía que era el festival de una sola persona, que nomás yo hacía todo. Sí. O sea, sí, no tenía yo equipo. Pues muchas gracias por todo el esfuerzo que has puesto y esperamos que regresemos después del COVID. Yo espero que sí. Estamos listos. Estar en el Auditorio San Pedro, pues puestos para apoyar y continuar, que desde el año pasado te decía, hay que institucionalizar estas cosas y hacerlas menos personales para que continúen en el tiempo. Claro, exactamente. Y pues felicidades por estos
ventanas. Muy contentos de conocer tu trayectoria y de saber pues esta obsesión por los pianos. Estoy a tu disposición para cualquier cosa relacionada con la música. Bueno, pues muchas gracias y hasta la próxima.